Hola amigos, buenos días. En esta ocasión estoy haciendo un video para hablarles sobre los hongos. Los hongos son los responsables de una gran pérdida en las lechugas, en este caso inclusive doblando las pérdidas que generan los insectos. Los hongos proliferan en condiciones de alta humedad, arriba del 70%, condiciones climáticas de mucha lluvia. En este caso en El Salvador tenemos ya más de una semana donde el sol no ha salido, el cielo ha permanecido así completamente nublado y con exceso de lluvia, llegando a haber días donde ha llovido todo el día. Entonces eso nos ha generado algunos problemas en mis lechugas. Como pueden ver, he tenido problemas con Microdium o Antacrosis en la lechuga. Miren, esta es la que genera estas hojas con necrosis, llegando a haber inclusive perforaciones. En este caso, estas lechugas, el hongo ataca las hojas de la parte de abajo y deja buenas las partes de arriba. La condición climática persistirá posiblemente por una semana más, de acuerdo a los pronósticos del clima acá en El Salvador. Esas lechugas pequeñas todavía se pueden salvar. Vamos a conversar entonces sobre algunos de los hongos que ustedes pueden tener incidencias en épocas de lluvia. Algunos son más agresivos, otros son más suaves. Vamos a hablar entonces de los agentes activos o de los elementos químicos activos que debemos utilizar para combatir una incidencia de hongos como la que tenemos en este momento. Estos hongos no son nocivos para el ser humano, sin embargo al tejido vegetal lo destruyen en cuestión de 4 o 5 días, máximo una semana, teniendo un proceso de desarrollo de la planta desde que han sido contaminadas de una semana aproximadamente, entre 4 y 7 días. Son bastante agresivos, dañan, echan a perder cultivos completos, como en mi caso uno de los módulos prácticamente quedó destruido porque no aplicamos ningún tipo de fungicida. Sin embargo, para poder controlar la plaga completa vamos a tener que fumigar completamente todos los módulos, ya que todos están alimentados con el mismo sistema de nutrientes. Así que necesitamos eliminarlo, pero para saber cuál de los productos vamos a utilizar es necesario que nosotros conozcamos y aprendamos a identificar el tipo de hongo que está atacando nuestro cultivo. Por lo tanto, he preparado una pequeña guía para que podamos ir viendo ese tema. Por ejemplo, se ataca la raíz con un opacamiento de la raíz. Las raíces se irán viendo así cafeces, la vellosidad desaparecerá y se tornarán así café oscuro, como se puede apreciar. En ocasiones basta con aplicar agua oxigenada, pero si el ataque es demasiado agresivo tenemos que ir y buscar un agente químico. Quédate al final del video porque al final voy a dejarles una tabla donde voy a mostrarles qué elemento químico debemos aplicar y con qué nombre comercial podrías tú encontrarlo en cualquier agroservicio. El siguiente sería el oidio. El oidio es un hongo ectoparásito causante de la enfermedad del oidio, muy extendida en gran variedad de cultivos. Por contra de lo que se pueda pensar, su presencia es más común con niveles de humedad bajos. Los daños se desarrollan tanto en el haz como en el envés de la hoja, así como en los tallos. La cubre de un micelio de color blanco de aspecto polvoso. Las hojas se tornan amarillas y luego se secan. No suele causar la muerte de la planta, pero la debilitan y la tienen toda necrótica. Esto se debe a que los micelios bloquean sus estomas y dificultan la respiración. La prevención: existen varias especies resistentes al oidio. Podemos controlar los niveles de nitrógeno en el suelo o en la solución nutritiva porque favorecen la aparición de la plaga. También en cuanto al tratamiento, podemos controlar la enfermedad con la aplicación de polvos minerales de azufre o cobre o con preparados de origen vegetal como la cola de caballo o purín de salvia. También podríamos añadir micorrizas a nuestro cultivo, aunque esto es incompatible con la aplicación de fungicidas. El uso de micorrizas contribuye a la absorción de nutrientes por la planta, contrarrestando los efectos de la plaga. Si ya tienes esto, pues quédate al final. Voy a dejarte una tabla con elementos químicos que puedes utilizar para el control del oidio. El siguiente hongo sería la alternaria, enfermedad causada por el hongo Alternaria dawsii. Suele desarrollarse en condiciones de alta humedad con temperaturas entre 25 y 28.
y alternancias entre sol y lluvia, es decir que está haciendo como algún clima como temporal, como decimos acá en El Salvador, por lo que suele haber más en la estación climática conocida en El Salvador como invierno. Los daños aparecen manchas oscuras y redondeadas con círculos concéntricos en las hojas. Estas manchas necróticas aparecen primero en las hojas de más abajo, es decir, pegadas al tubo, o si está en cultivo de suelo, pegadas al suelo o al sustrato en caso que esté cultivando en sustrato inerte. Las manchas se extienden a partir de ahí, pueden causar la caída de las hojas y la muerte precoz de las lechugas. La prevención es reducir el nivel de incidencia de la infección al evitar la madurez temprana y evitando la humedad excesiva del follaje. Es decir, que si tenemos cultivos en invernadero, como en mi caso, que solo tengo malla sombra, lo que corresponde es aplicar sobre la malla sombra un plástico ultravioleta, que recuerden que yo lo tengo pendiente, pero por cuestiones de tiempo todavía no lo he podido colocar, pero es necesario. Para el caso del tratamiento se pueden utilizar fungicidas con simoxanilo, mancozeb o Cineb. Deben repetirse las aplicaciones cada 10 o 15 días hasta lograr erradicar la incidencia de la alternaria. Quédate al final para que veas los nombres de los productos químicos que puedes utilizar. El siguiente hongo sería la esclerotinia. Esta tiene síntomas que parecen una vellosidad blanca en la base de la lechuga y como unas costras negras. Es un hongo axomiceto que produce muchas enfermedades en cultivos. Produce una enfermedad conocida como podredumbre blanca. El desarrollo óptimo de este fitopatógeno ronda los 20 grados centígrados en condiciones de humedad elevada. Hablamos de un 80% a 90%. Los daños afectan fundamentalmente el cuello de la planta y se va extendiendo por el resto de la planta, que termina por podrirse. Aparecerá una mancha blanca algodonosa y unos corpúsculos negros en las hojas de la lechuga. La prevención. Se pueden hacer aplicaciones de fungicidas preventivos para prevenir el ataque por ascosporas. En cuanto al tratamiento, se usan materias activas como el metalaxil o tirán. También se puede usar métodos como la solarización previo a la plantación y por supuesto en verano. Bueno, y ahora vamos a hablar de la atracnosis en lechuga. Es un hongo fitopatógeno que produce una enfermedad conocida como atracnosis. Suele aparecer sobre las hojas más viejas de la planta mucho antes que en el resto. Suele alojarse en el nervio central o en el pecíolo o en el limbo. Suele actuar en primavera, en verano y en invierno, siempre y cuando existan bajas temperaturas y alta humedad. Daños. Sobre las hojas aparecen manchas amarillentas con el margen rojizo o necrótico. El margen rojizo se va extendiendo hacia el interior, necrosando la mancha, que se convierte en un agujero. No es una enfermedad grave, pero se supone un problema estético de cara a la comercialización. Es decir, que antes de comercializarla tendrás que quitar esas hojas que tienen la necrosis para mejorar la estética de tu producto final. En cuanto a la prevención, la principal forma de prevenir es la limpieza de los cultivos, arrancando las malezas, hojas muertas y desinfectar el suelo para que la infección no se pueda extender. Tratamiento: puedes aplicar agentes químicos antifúngicos, siendo los más comunes aquellos que tienen un componente derivado del cobre o zinc. Es por eso que para la mayoría de hongos, uno de los elementos naturales más utilizados continuará siendo por mucho tiempo la famosa cola de caballo. Puedes hacer infusiones, puedes hacer té, puedes hacer macerados de cola de caballo y eso te va a ayudar en mucho a prevenir y eliminar hongos. Ok, y como último del cual vamos a hablar es la septoriosis de la lechuga. Vamos a hablar de este antes de pasar a la tabla donde vamos a conocer todos los elementos químicos o los principales elementos químicos que puedes utilizar para prevenir hongos. La septoriosis es un hongo patógeno de las hojas de las lechugas y requiere de mucha humedad para poder proliferar. Por eso es que la mayoría de estos proliferan en el invierno. En el caso de El Salvador, cuando hay temporales, condiciones climáticas de mucha lluvia y poco luminosidad, si es que casi es nula. En cuanto a la prevención, igual que los otros, el principal método de prevención de esta enfermedad son los controles de la humedad en el cultivo y la limpieza del mismo.
de manera que no existan malas hierbas o follajes podridos. Así que por ese tipo de situaciones es que se recomienda que el cultivo de lechugas tenga que ser bajo condiciones controladas, es decir, construir un invernadero con plástico ultravioleta para prevenir el ataque de todos estos hongos. En cuanto a los elementos químicos que podemos utilizar, he encontrado esa tablita que deseo compartir con ustedes para que puedan ir viendo todo lo que pueden utilizar precisamente para poder erradicar o controlar el ataque de los hongos y reducir la pérdida de nuestros cultivos, ya que, como saben, si no estamos cultivando hojas y si no tenemos calidad en el producto final, en el producto terminado, difícilmente vamos a poder comercializarlos. Por lo tanto, nosotros tenemos que ir garantizando que nuestros cultivos tengan las condiciones óptimas para poder comercializarlo en cualquier momento o básicamente cuando llegue la etapa de la comercialización. Acá esa tablita se compone con el nombre comercial del producto, el ingrediente activo en la segunda columna, categoría y la dosis que vamos a utilizar, método de acción y las enfermedades que controla, y en la última el distribuidor, aunque cuando ustedes vayan a buscarlo en los comercios locales posiblemente el distribuidor sea otro, el nombre comercial puede variar. Lo que sí deben garantizar es que la segunda columna donde se encuentra el ingrediente activo sí contenga ese o que pueda ser un combinado de el que están necesitando con otro más. Por ejemplo, en primer lugar vamos a ver el nombre común Amistar 50WG. El ingrediente activo es azoxistrorbin. Categoría 4, la dosis vamos a ocupar 0.2 gramos por litro, modo de acción pues no aparece en la tablita, y las enfermedades que controla son la alternaria, la tracnosis de fruto, la cenicilla, mojo clorítico y el oidium. Distribuidor Syngenta. Pueden ustedes notar que también se encuentran algunas enfermedades de las hortalizas de fruto, como lo es el tomate, el chile dulce, el pepino, la berenjena. Por lo tanto, este mismo elemento común, al ser los mismos hongos que atacan las lechugas, los hongos que atacan a nuestros cultivos de fruta, podemos utilizarlo. Pueden notar ahora los que contienen azufre, como el Elosan 720 SC, categoría 3, dosis entre 1 y 3 centímetros cúbicos por cada litro. Modo de acción protectante. Las enfermedades que este previene son la cenicilla, el mojo clorótico y el oidium. Distribuidor Bayer. Así que todos estos pueden ustedes irlos viendo. Lo que tienen que hacer es buscar la enfermedad que controla, determinar qué agente activo o qué ingrediente activo es el que contiene y irlo a buscar a su localidad. Ya les digo, pueden encontrarlo con otro nombre comercial, pero lo importante es que contenga el agente activo que nosotros necesitamos. Importante la dosis, importante saber que esto lo vamos a aplicar cuando ya hemos probado con elementos orgánicos, elementos naturales, y aún así la incidencia del hongo es tan fuerte que continúa afectando. En mi caso, el que yo estoy utilizando es carbendazim, que sería el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ese que se llama Derosal 500 SC, es categoría 3, se utiliza entre 0.75 a 1.25 centímetros cúbicos y ese previene la botrytis, el damping off, que el damping off es una serie de hongos que atacan a muchas de las plantas. Es una enfermedad muy común en la mayoría de hortalizas de cultivo, generada por un complejo de hongos que incluye el Fusarium solani, el Fusarium oxysporum. Hay muchos, hay macrofomina y faseolina. Todos esos dañan a la planta. Le generan la enfermedad comúnmente conocida como damping down, que la planta generalmente se marchita. Es muy común en los semilleros, seca las plantas. Estas comienzan a ponerse más raquíticas, pálidas, de menor tamaño que
las demás hasta que terminan secándose. Ese es el síntoma de la enfermedad conocida como damping off y podemos prevenirla a través de la aplicación de uno de los elementos que aquí aparecen. Espero que esa tablita sea de mucha utilidad, ya que con esta pueden eliminar muchos de los hongos que atacan nuestras hortalizas, ya sean de hoja o de fruto. Suscríbete, sería entonces hasta la próxima.